La duda que se siembra en la mente, la incertidumbre que distorsiona la realidad, la sensación de que algo, en lo más fundamental, está terriblemente mal. Estos no son solo los terrores de monstruos evidentes o sobresaltos momentáneos. Este es el territorio de la paranoia, un miedo que no desaparece cuando se encienden las luces. El cine, desde sus inicios, ha sido un medio para hablar de nuestros impulsos más primitivos. Pero hay un tipo de terror que no necesita de lo sobrenatural para helarnos la sangre. No es el jump scare que nos hace saltar del asiento, sino una amenaza más sutil, más insidiosa. Es la paranoia, esa idea que se instala en la mente y envenena la percepción, alimentándose de la duda y creciendo en el silencio. La paranoia en el cine es un arte delicado, que sugiere la amenaza en lugar de mostrarla. Puede ser la sospecha sobre nuestros vecinos, el temor de la tecnología que nos vigila, o la terrorífica posibilidad de que nuestra propia mente nos engañe. Hoy vamos a explorar exactamente ese sentimiento. He preparado un conteo regresivo, una selección de 6 películas que son maestras en el arte de generar paranoia. No están aquí por sus sustos fáciles, sino por su habilidad para desestabilizar y hacer que nos cuestionemos qué es real. Así que si están listos para poner a prueba sus nervios y su cordura, empecemos el conteo. Nuestro descenso a la paranoia da inicio con una joya de cine de ciencia ficción independiente, Coherence, dirigida por James Ward Birkitt en 2013. Este film es la prueba de que no se requiere un gran presupuesto para fracturar la mente del espectador. La premisa, en su superficie, parece la de un drama convencional. 8 amigos reunidos para una cena mientras un cometa pasa inusualmente cerca de la Tierra. Pero cuando las luces se apagan, la realidad misma comienza a desmoronarse. La paranoia de Coherence no es la de un asesino al acecho, sino una de naturaleza intelectual y existencial. Cuando un apagón sume al vecindario en la oscuridad, los personajes notan que una sola casa, a lo lejos, conserva la electricidad. 2 de ellos van en busca de ayuda y regresan con un objeto que lo cambia todo, una caja que contiene fotos de ellos mismos. Es aquí donde la película siembra su semilla venenosa. La casa con luces no es la de un vecino, es su propia casa. El paso del cometa, teorizan, ha fracturado la realidad, superponiendo universos paralelos. No están solos, existen infinitas versiones de ellos mismos y la oscuridad exterior es un portal entre estas realidades. A partir de aquí, el film se convierte en un aterrador laberinto mental. ¿Es la persona a tu lado la misma que llegó a la cena o es una versión de otro universo? Coherence es brillante porque hace al espectador partícipe de la confusión. Birkitt logra una autenticidad palpable al filmar con un guión mayormente improvisado. Esta técnica nos sumerge en el pánico creciente y la desconfianza mutua de los personajes. La película juega con la decoherencia cuántica y el gato de Schrödinger de una forma aterradoramente tangible. El elemento que los dejará paranoicos es la idea de que la realidad es mucho más frágil de lo que pensamos. Es el miedo a perder la propia identidad, a ser reemplazados por una versión mejor de uno mismo. Es una paranoia que no se queda en la pantalla, se infiltra en nuestra propia percepción de la existencia. Si Coherence cuestionó la solidez de la realidad misma, nuestra siguiente película traslada el miedo a un entorno más íntimo y reconocible. Antes de pasar a la siguiente, me interesa saber su opinión sobre Coherence. ¿Es la mejor película sobre universos paralelos o conocen otra que la supere? Dejen su respuesta en los comentarios. Ahora sí, abandonamos la física cuántica para adentrarnos en la paranoia social. La película número 5 toma la sensación de que algo está terriblemente mal bajo una superficie de amabilidad y la convierte en una olla a presión de tensión insoportable. Esta es The Invitation,
una obra de suspense psicológico dirigida por Karin Kusama en 2015. El film es un ejercicio magistral de combustión lenta, que nos cocina en un jugo de ansiedad y desconfianza. La historia sigue a Will, quien asiste a una cena en la casa de su exesposa, Eden, el mismo lugar donde una tragedia destrozó sus vidas. El ambiente está cargado de un dolor no resuelto y una incomodidad palpable. Eden y su nuevo esposo, David, parecen demasiado felices. Su serenidad es casi agresiva. Se ha unido a un grupo espiritual llamado La Invitación, que supuestamente les ha ayudado a superar el duelo. Pero a medida que avanza la noche, Will siente que hay algo siniestro bajo la superficie. Las sonrisas son demasiado amplias y las puertas están cerradas con llave. La paranoia que construye The Invitation es magistral porque nos posiciona directamente en la cabeza de Will. ¿Percibe una amenaza real o es su propio trauma lo que le hace ver peligro donde no lo hay? Kusama nos convierte en cómplices de la sospecha, obligándonos a analizar cada gesto. La película nos hace preguntarnos constantemente: ¿es Will el paranoico o el único cuerdo? Sus amigos lo acusan de proyectar su sufrimiento, el clásico gaslighting social. Lo que nos dejará paranoicos por día es como el film explota nuestro miedo a malinterpretar las situaciones sociales y la presión por conformarse. La película culmina en una explosión de violencia que valida las sospechas de Will. Pero el verdadero terror reside en la tensión asfixiante que la precede. Y su plano final, uno de los más escalofriantes del cine reciente, expande el horror de esa casa a una escala inimaginable, sugiriendo que la pesadilla que acabamos de presenciar no es un evento aislado. De la paranoia contenida en una habitación pasamos a una que persigue sin descanso y sin escapatoria. Nuestra película anterior nos enseñó a temer lo que oculta tras una puerta cerrada. Pero, ¿qué sucede cuando la amenaza puede estar en cualquier parte y adoptar la forma de cualquier persona? La película número 4 eleva el concepto de sentirse perseguido a una aterradora forma de arte. Así es, en el puesto número 4 tenemos a It Follows, el aclamado film de David Robert Mitchell de 2014, que reinventó la figura del monstruo cinematográfico. La amenaza aquí es una maldición transmitida sexualmente. Después de que la protagonista, Jade, tiene un encuentro íntimo, se le revela la terrible verdad. Una entidad ahora la seguirá, lenta pero incansablemente, hasta matarla. La única forma de librarse de ella es pasándosela a otra persona. La paranoia que genera este film es de una pureza aterradora. La entidad puede tomar la forma de cualquier persona y solo la víctima de la maldición puede verla. Imaginen el tormento psicológico, estar en un lugar público y de repente ver a alguien en la distancia caminando hacia ustedes con un paso lento, constante, deliberado. No corre, no lo necesita. Mitchell utiliza la cámara de manera soberbia para inducir la paranoia en el espectador. Los lentos paneos de 360 grados nos obligan a escanear el entorno, convirtiéndonos en vigilantes activos junto a la protagonista. Dejamos de prestar atención al diálogo para concentrarnos en cada persona que aparece en el encuadre. La banda sonora de Disaster Piece, con sus sintetizadores pulsantes, crea una atmósfera de pavor ineludible. Además, el anacronismo deliberado del film, que mezcla épocas, le da a la historia una cualidad de pesadilla atemporal. Lo que los dejará paranoicos es como It Follows transforma el mundo exterior en una fuente de terror. Caminar por la calle ya no será lo mismo. Cada persona a lo lejos podría ser eso. La película nos infecta con la necesidad de mirar constantemente por encima del hombro. Es una representación perfecta de la ansiedad, de ese sentimiento de que algo malo se acerca y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Sentirse perseguido por una entidad es una pesadilla,
Pero, ¿y si el peligro fuera mucho más tangible? ¿Y si la paranoia proviniera no de lo que vemos, sino de lo que escuchamos? ¿De haber descubierto un secreto que nunca debimos conocer? Este miedo a la vigilancia es más actual que nunca. Me gustaría saber qué otra película les ha hecho sentir que están siendo observados. Compártanla en los comentarios. Nuestro tercer puesto es un clásico absoluto que explora precisamente esa paranoia de una manera que se siente más relevante hoy que cuando se estrenó. Viajamos a 1974 para analizar The Conversation, una obra maestra escrita y dirigida por el legendario Francis Ford Coppola, protagonizada por un inolvidable Gene Hackman. No es una película de terror tradicional, sino un thriller psicológico que se mete bajo la piel. Hackman interpreta a Harry Coe, el mejor experto en vigilancia de su campo, un hombre solitario y obsesivamente privado. Su lema es la desconexión. Él solo graba, no es responsable de lo que los clientes hacen con la información. Pero un nuevo encargo pondrá a prueba esa regla. Es contratado para grabar la conversación de una pareja en San Francisco. En su taller, mientras ensambla los fragmentos, una frase resuena en su mente. Nos mataría si tuviera la oportunidad. A partir de ese momento, la paranoia de Harry se desboca. ¿Está la pareja en peligro o son ellos quienes planean un asesinato? La ambigüedad de la grabación se vuelve una tortura. Harry, el observador, se ve arrastrado a la historia que se supone que solo debe documentar. Se convierte en víctima de la misma tecnología que domina. Lo que hace que The Conversation sea tan aterradora, especialmente en el siglo XXI, es su increíble presciencia. Estrenada en plena era del escándalo de Watergate, la película canalizó la ansiedad de una nación que descubría ser espiada por su propio gobierno. Hoy, su vigencia es aún mayor. El descenso de Harry a la locura, culminando en una escena donde destroza su apartamento buscando un micrófono oculto, es un retrato aterrador de lo que sucede cuando la desconfianza lo consume todo. The Conversation nos deja con la inquietante sensación de que, como se dice en el film, te estaremos escuchando. Harry Coe se aisló del mundo por miedo a ser observado. Pero, ¿qué ocurre cuando la amenaza no está fuera, sino dentro de tu propio hogar? Y cuando las personas que dicen amarte son las que tejen la red de tu paranoia. La película número 2 es una de las cumbres de terror psicológico y una obra seminal sobre la forma más cruel de manipulación, el gaslighting. Llegamos al puesto número 2 y con él a un pilar fundamental del cine de terror psicológico, El bebé de Rosemary, dirigida por Roman Polanski en 1968. La historia nos presenta a Rosemary y a Guy Woodhouse, una joven pareja que se muda a un antiguo edificio de apartamentos en Nueva York con un oscuro pasado. Sus vecinos Minnie y Roman Castevet, una pareja de ancianos excéntricos, se inmiscuyen rápidamente en sus vidas. Poco después, la carrera de Guy, un actor con dificultades, despega milagrosamente justo cuando deciden tener un hijo. Es aquí donde comienza la pesadilla de Rosemary. Tras una noche de concepción febril y surrealista, queda embarazada, pero su embarazo es anormal. Sufre dolores insoportables y pierde peso drásticamente. Los Castevet, con la complicidad de Guy, la aíslan y la ponen bajo el cuidado de un médico que descarta sus síntomas como algo normal. La paranoia que experimenta Rosemary es una de las más angustiosas jamás filmadas. Su cuerpo le dice que algo va terriblemente mal, pero todos a su alrededor, especialmente su marido, le dicen que está histérica, que todo está en su cabeza. Mia Farrow nos hace sentir cada onza de su creciente terror y aislamiento. Polanski nos encierra en su perspectiva y sentimos su pánico al darnos cuenta de que no tiene a nadie a quien recurrir. Lo que los dejará paranoicos es su exploración del horror del gaslighting. El verdadero terror no es el del diablo, sino la sonrisa condescendiente de un hombre que te dice: cálmate, solo estás siendo emocional. El clímax es icónico, pero la verdadera cicatriz que deja la película
Es la sensación de ser el único cuerdo en un mundo de locos. O peor, la duda de que quizás uno ha perdido el juicio. Ya hemos pasado por 5 pesadillas distintas, cada una a su manera inolvidable, pero nos queda el puesto de honor. Antes de revelar cuál es la película número 1, hagan sus apuestas. ¿Qué película creen que ocupa el trono como la obra definitiva de la paranoia cinematográfica? Dejen sus predicciones en los comentarios y veamos cuántos aciertan. Hemos viajado a través de la paranoia existencial, social y psicológica, pero para el puesto número 1 he reservado una película que destila todos estos miedos en algo mucho más profundo y perturbador. No es una película que busque el sobresalto, es una obra que se instala en el alma y difumina la línea entre ficción y realidad de forma magistral. Esta es una experiencia sobre el luto y el horror de lo ineludible. Hablo del falso documental australiano del 2008, Lake Mungo. A simple vista, Lake Mungo se presenta como la crónica de una tragedia familiar, el duelo de la familia Palmer tras la muerte de su hija de 16 años, Alice. A través de entrevistas y grabaciones caseras, la película reconstruye los hechos. Pronto, la familia comienza a experimentar sucesos extraños, y las cámaras que instalan en la casa capturan lo que parece ser el fantasma de Alice. Pero la película es mucho más inteligente que una simple historia de fantasmas. A medida que investigan, los Palmer descubren que no conocían a su propia hija, que llevaba una doble vida. El duelo se mezcla con la confusión. Y justo cuando creemos entender que el filme es una metáfora sobre los secretos que nos persiguen, Lake Mungo nos da una vuelta de tuerca que nos deja sin aliento. Y luego, otra más. El verdadero horror de Lake Mungo no es el fantasma de Alice. Es algo que la propia Alice descubrió antes de morir. A través de un video encontrado en un teléfono móvil que ella enterró, la película nos golpea con una de las revelaciones más desoladoras y terroríficas de la historia del género. La paranoia que Lake Mungo les dejará es existencial y profundamente melancólica. Es el miedo a la premonición, a la soledad absoluta y a la idea de encontrarse cara a cara con el propio destino. Su formato documental es de un realismo sobrecogedor. Le confiere una verosimilitud que ninguna otra película de esa lista consigue. Es una película que no grita, susurra, y sus susurros son infinitamente más aterradores. Y así concluye nuestro recorrido por 6 obras que hacen de la paranoia un arte cinematográfico. Son experiencias diseñadas para quedarse con nosotros, para hacer que dudemos. Ahora, la conversación continúa en los comentarios. ¿Cuál de estas películas los impactó más? ¿Y qué otra obra maestra de la paranoia añadirían ustedes a esta lista? Me encantaría leer sus recomendaciones. Y si disfrutan del cine que desafía la mente, consideren suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros propios análisis del lado más oscuro y fascinante del séptimo arte. Gracias por acompañarme hasta aquí, y antes de que te vayas, déjame recomendarte un video que también tenemos en el canal, las 10 películas más perturbadoras que desafían tu cordura. Porque si estas películas que te recomendé activarán tu paranoia, créeme que con estas 10 no podrás dormir. Dale clic en la imagen, nos vemos en aquel video. Obvio, si te atreves.